La doctora Sarah Chen flotaba en la plataforma de observación de la estación Kepler 7, con su café flotando en un recipiente sellado a su lado. Fuera del cristal reforzado, la superficie azul pálido de Neptuno giraba lentamente. Tormentas del tamaño de la Tierra se arremolinaban en su superficie. Llevaba 3 años estacionada allí, escuchando el vacío. La mayoría de los días solo traía estática cósmica, el ruido aleatorio de un universo al que no le importaba si alguien la escuchaba. Hoy era diferente. La alerta había llegado a horas de la hora, despertándola. 6 horas después, seguía sin poder creer lo que veía. Los otros 4 miembros de su equipo se apiñaban alrededor de la pantalla principal. Sus rostros se iluminaban por las ondas danzantes de datos que se desplazaban por las múltiples pantallas. «Ejecútalo de nuevo», dijo Sarah. Su voz era firme, pero sus manos temblaban ligeramente al introducir la secuencia de comandos. Los altavoces cobraron vida. Lo que emergió no fue el siseo aleatorio de la radiación de fondo ni los ritmos de los púlsares que catalogaban a diario. Esto era estructurado, deliberado, una serie de progresiones matemáticas que empezaban siendo simples y se volvían cada vez más complejas. Números primos, secuencias de Fibonacci, las constantes fundamentales de la física expresadas en binario puro. Marcus Webb, el especialista en comunicaciones de la estación, se reclinó en su silla. Sus ojos oscuros estaban abiertos con una mezcla de emoción y miedo. Esa es la tercera repetición. El mismo patrón, el mismo vector fuente. Sea lo que sea, se ha estado reproduciendo en bucle. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Sarah. Marcus tecleó rápidamente, recuperando los datos del escaneo profundo. Esa es la cuestión, Doc. Basándonos en la degradación de la señal y teniendo en cuenta la expansión cósmica, esta transmisión es antigua. Muy antigua. ¿Cuánto? Aproximadamente 80.000 años, milenio arriba o milenio abajo. La sala quedó en silencio. Afuera, Neptuno continuaba su rotación eterna. Indiferente a los humanos que acababan de tropezar con la prueba de que no estaban solos en el universo, de que nunca habían estado solos. Sarah sintió un nudo en la garganta. 80.000 años cuando esta señal comenzó su viaje por la galaxia. Los humanos aún se refugiaban en cuevas, pintando en las paredes, aprendiendo a dominar el fuego. Los seres que enviaron este mensaje habían estado construyendo civilizaciones cuando los ancestros de la humanidad apenas hablaban. ¿De dónde viene?, preguntó. La miembro más joven del equipo, una analista de datos llamada Priya Kapoor, destacó un sector en el mapa estelar tridimensional. El núcleo galáctico, a unos 26.000 años luz de nuestra posición actual. Sarah se acercó a la pantalla, estudiando el punto de origen. El núcleo galáctico era un lugar caótico, denso en estrellas y radiación, hogar del agujero negro supermasivo en el centro de la Vía Láctea. También era la región del espacio más difícil de observar con claridad. ¿Podemos decodificarlo?, preguntó. Marcus ya estaba trabajando. Sus dedos revoloteaban sobre el teclado holográfico, procesando la señal a través de algoritmos de traducción desarrollados para escenarios teóricos de primer contacto. Nadie había esperado usarlos en un mensaje del pasado lejano. Pasaron las horas. El equipo trabajaba por turnos, durmiendo a intervalos breves, alimentados por el café y la emoción eléctrica del descubrimiento. Sarah apenas notó el paso del tiempo. El mensaje era complejo, repleto de información que iba mucho más allá de las matemáticas simples. Fue Priya quien logró el descubrimiento. A la hora 16 de análisis, dejó escapar un grito ahogado y señaló su pantalla. Miren esta sección. No son solo coordenadas. Son sus mapas estelares. Miles de ellos, se apresuró Sarah, olvidando su cansancio. Los datos que Priya había aislado mostraban posiciones estelares. Marcadores de navegación, lo que parecían rutas comerciales o vías de comunicación que conectaban sistemas distantes. Era un mapa de la galaxia, pero no como la humanidad lo conocía. Este era más antiguo, mostrando las posiciones de las estrellas como eran hace 80 milenios. ¿Por qué enviarían mapas estelares?, se preguntó Marcus en voz alta. Para mostrarnos dónde estaban, dijo Sarah lentamente.
¿O dónde estaban otros? Pasó otro día. El equipo amplió el procesamiento de señales utilizando todas las herramientas a su disposición. El mensaje se reveló en capas, como una excavación arqueológica realizada en datos. Bajo las pruebas matemáticas y los mapas estelares, encontraron algo más. Algo que le heló la sangre a Sara. Era una llamada de socorro. Los detalles eran difíciles de interpretar sin comprender el idioma alienígena. Pero el contexto emocional era claro. Desesperación, pérdida, una súplica enviada al vacío con la esperanza de que alguien algún día la escuchara. Pero había más. Dentro de la llamada de socorro había otra secuencia. Distinta y con un propósito. Es un protocolo de desafío-respuesta, dijo Marcus, con la voz apenas por encima de un susurro. Están pidiendo confirmación. ¿Confirmación de qué? De que aún hay vida inteligente en la galaxia. De que alguien sobrevivió. Las implicaciones golpearon a Sara como un golpe físico. Esto no era solo un mensaje. Era una prueba. Una señal dejada por una civilización que se había enfrentado a algo terrible. Algo que los había impulsado a enviar una última transmisión antes de desaparecer en la historia. Querían saber si alguien respondería alguna vez, y durante 80.000 años, nadie lo había hecho. Sara contactó inmediatamente con la Tierra. El retraso en la transmisión era de 45 minutos en cada sentido, pero envió todo lo que habían descubierto. Los paquetes de datos que contenían la señal, su análisis, las partes decodificadas del mensaje. Lo marcó con la máxima prioridad disponible para investigadores civiles. La respuesta del comando terrestre llegó más rápido de lo esperado. En 2 días, la estación Kepler 7 estaba repleta de nuevo personal. Criptógrafos militares, expertos en xenolingüística y representantes del Consejo Terrestre Unido. La pequeña estación de investigación que había sido el tranquilo hogar de Sara durante 3 años se transformó en un centro de actividad frenética. La general Patricia Okonkwo llegó al tercer día. Era una mujer alta, de cabello plateado recogido en un moño apretado y ojos que no se perdían nada. Encontró a Sara en el laboratorio principal, donde el equipo original seguía trabajando a pesar de apenas dormir. «Doctora Chen», dijo la general, extendiendo la mano. «Un trabajo impresionante. Puede que usted y su equipo hayan cambiado el curso de la historia de la humanidad». Sara le estrechó la mano, sintiendo la dureza de alguien que había dedicado tiempo a trabajar de verdad, no solo a mover papeles. «General, ¿qué pasa ahora? Ahora decidiremos si la humanidad responde». Se reunieron en la sala de conferencias más grande de la estación. La mesa tenía capacidad para 20 personas, y todas las sillas estaban ocupadas. Científicos, oficiales militares y políticos se conectaron mediante un enlace holográfico desde la Tierra. El debate que siguió fue intenso. «No podemos responder», argumentó el embajador Chen Xiao, mientras su forma holográfica parpadeaba ligeramente debido al retraso en la transmisión. «No sabemos nada sobre quién envió esto ni por qué. Transmitir nuestra ubicación podría provocar un desastre». «El mensaje tiene 80.000 años», replicó el Dr. James Moyer, del Departamento de Lingüística de Zenón. «Cualquier civilización que lo haya enviado está casi con toda seguridad extinta. Esta es una oportunidad arqueológica, no una amenaza». «No lo sabemos», dijo el almirante Kenji Tanaka. «Por lo que sabemos, esto podría ser una trampa. Una trampa diseñada para atraer a cualquier civilización lo suficientemente insensata como para responder». Sara había escuchado en silencio, pero ahora habló con respeto. «Almirante, no lo creo. Hemos descifrado más del mensaje. No es solo una llamada de socorro. Es una invitación». Activó la pantalla principal que mostraba los últimos resultados de la traducción. La sala quedó en silencio mientras leían. El mensaje hablaba de algo llamado la Asamblea de Voces. Una coalición de especies espaciales que una vez se extendieron por la galaxia. Cientos, quizás miles de civilizaciones trabajando juntas, compartiendo conocimiento, manteniendo la paz. Las cartas estelares no eran solo datos de navegación. Eran direcciones, puntos de encuentro.
La infraestructura de una comunidad galáctica que la humanidad nunca había imaginado que existiera. Pero algo había. Sucedió. El mensaje no explicaba con exactitud qué había sucedido, pero la urgencia era evidente. La asamblea había sido destruida o dispersada. La baliza era su último acto, una cápsula del tiempo, un monumento, la esperanza de que algún día alguien la encontrara y supiera que habían existido. Y más que eso, el protocolo de desafío-respuesta no solo preguntaba si había alguien ahí fuera. Preguntaba si alguien era lo suficientemente valiente como para decirlo, para anunciarse en una galaxia que podría ser hostil o vacía, para correr el riesgo que requiere el contacto. Preguntan si alguien tiene el coraje de no estar solo, dijo Sara en voz baja. El debate se prolongó durante horas. Algunos abogaban por la cautela, la observación, el envío de sondas en lugar de mensajes. Otros insistían en que la humanidad tenía la obligación moral de responder. Ese silencio ante semejante mensaje sería una traición a todo lo que representaba el espíritu humano. Fue el general Okonkwo quien finalmente zanjó el debate. Hemos estado buscando señales de vida inteligente desde que observamos las estrellas por primera vez. Hemos enviado nuestros propios mensajes, nuestras propias balizas, con la esperanza de que alguien nos escuchara. Ahora alguien nos pregunta lo mismo. Pregunta: ¿existimos? ¿Estamos aquí? ¿Somos lo suficientemente valientes para responder? Miró a la mesa, mirando a cada persona a los ojos por turno. Si nos quedamos callados por miedo, no somos la especie que creo ser. La votación duró otro día entero. El gobierno de la Tierra estaba dividido, pero al final, la decisión se redujo a una mayoría simple en el Consejo de la Tierra Unida. La humanidad respondería. A Sara se le dio el honor de redactar el mensaje. Pasó 3 días sin dormir trabajando con lingüistas, matemáticos, artistas e historiadores. La respuesta tenía que ser clara, tenía que demostrar inteligencia, tenía que transmitir quién y qué era la humanidad. Empezaron con las matemáticas, reflejando la estructura de la señal original. Luego vinieron la física, la química, la biología, una introducción a cómo los humanos entendían el universo. Después vino información sobre la Tierra, su ubicación, su historia, imágenes de la civilización humana a lo largo de los milenios, arte y música, literatura y ciencia. Pero Sara insistió en algo más. Insistió en que incluyeran las luchas, las guerras y los fracasos, las veces que la humanidad casi se autodestruyó porque quienquiera que habían enviado esa señal, se habían enfrentado a algo terrible. Y merecían honestidad, no propaganda. La sección final del mensaje era simple. Una declaración en matemáticas, en imágenes, en todas las formas de comunicación que pudieran idear. Los escuchamos. No están solos. Nosotros tampoco. Los recordamos. Los honramos. Respondemos. La transmisión estaba programada para las 1200 horas de un martes. Todas las ciudades importantes de la Tierra se detuvieron a observar. En las colonias de Marte, Europa y Titán, la gente se reunió alrededor de las pantallas. En la estación Kepler 7, el equipo de Sara se reunió en la bahía de comunicaciones. La señal requería una potencia inmensa. Habían enrutado energía de 3 reactores de fusión, enfocándola a través del conjunto de transmisión principal de la estación. El haz sería preciso, coherente, dirigido a las coordenadas exactas de donde provenía el antiguo mensaje. La mano de Sara se cernió sobre el botón de confirmación final. Por un momento, la duda la invadió. ¿Y si esto era un error? ¿Y si estaban invitando a algo terrible a encontrarlos? Entonces pensó en esa civilización de hace 80.000 años, enviando una baliza en el silencio, esperando contra toda esperanza que alguien la oyera, que alguien se preocupara, que alguien respondiera. Presionó el botón. Las luces de la estación se atenuaron a medida que la energía fluía hacia el conjunto de transmisión. Afuera, invisible a simple vista, pero claro para los sensores, un rayo de radiación electromagnética organizada se disparó al espacio. Viajaría a la velocidad de la luz hacia el núcleo galáctico, llevando el mensaje de la humanidad a lo que sea que estuviera esperando allí. Para bien o para mal, la humanidad había hablado. La galaxia lo escucharía.
El mensaje se había enviado durante 3 semanas. Cuando comenzaron las pesadillas, no pesadillas literales, aunque Sara tuvo muchas. Soñó con enormes naves que aparecían en los cielos de la Tierra, con armas capaces de romper planetas como huevos, con el breve instante de existencia de la humanidad extinguido por seres que los veían como insectos que debían ser pisoteados. No, las verdaderas pesadillas fueron las que la humanidad se infligió a sí misma. Los debates que se habían acalorado antes de la transmisión se volvieron feroces después. Las encuestas de opinión mostraron que la población de la Tierra estaba dividida casi por igual entre quienes celebraban la audaz decisión y aquellos que lo vieron como el mayor error de la historia de la humanidad. Las protestas estallaron en las principales ciudades. Nos condenaron a todos. Un cartel popular decía, «Primer contacto o primera extinción», preguntaba otro. Sara intentó ignorar el ruido, pero estaba en todas partes. Los canales de noticias transmitían noticias las 24 horas con paneles de expertos discutiendo sin parar. Las redes sociales se fragmentaron en bandos enfrentados. Incluso su propia familia estaba dividida. Su hermano había dejado de devolverle las llamadas. La estación Kepler 7 seguía siendo el centro de atención. La seguridad se había incrementado después de que alguien intentara piratear los sistemas de la estación para enviar un mensaje de disculpa, alegando que la humanidad había cometido un error y que quien recibiera la transmisión debía ignorarla. El intento había fracasado, pero demostraba la profundidad de las divisiones. Sara estaba de pie en la plataforma de observación, observando las tormentas de Neptuno e intentando encontrar la paz en la inmensidad del espacio. La puerta se abrió con un siseo tras ella. «Pensé que te encontraría aquí», dijo Marcus, flotando con 2 contenedores de café. Le entregó uno. Tampoco podía dormir. Difícil dormir cuando la mitad del planeta cree que has firmado la sentencia de muerte de la humanidad. La otra mitad cree que somos héroes. Genial. Siempre he querido ser polémico, sonrió Marcus. Pero no le llegó a los ojos. Por si sirve de algo, creo que hicimos lo correcto. Ese mensaje llevaba 80.000 años sonando. Alguien tenía que responder. Antes de que Sara pudiera responder, ambos dispositivos de comunicación sonaron con urgencia. Se miraron y corrieron al laboratorio principal. El equipo ya se estaba reuniendo cuando llegaron. El rostro de la general Okonkwo llenó la pantalla principal. Su expresión era indescifrable. «Hemos detectado algo», dijo sin preámbulos. Hace aproximadamente 4 horas, las estaciones de monitoreo del espacio profundo detectaron actividad inusual. Señales de energía activándose en múltiples sectores de la galaxia. Sara sintió que se le aceleraba el corazón. ¿Qué tipo de actividad? Aún no lo sabemos, pero el patrón es significativo. Estas señales aparecen en coordenadas que coinciden con los sistemas estelares de los mapas estelares de los mensajes originales. Priya abrió un mapa galáctico. Aparecían puntos rojos en él. Cientos de ellos dispersos por la Vía Láctea. Cada uno representaba una ubicación del antiguo mensaje. Cada uno mostraba ahora señales de actividad. «Algo está despertando», susurró Marcus. Durante las siguientes 48 horas, la imagen se volvió más clara y confusa. Las señales de energía eran consistentes con tecnología avanzada, que se reactivaba tras un largo letargo. Sistemas automatizados, tal vez estaciones de retransmisión. Algo había estado durmiendo y ahora se despertaba. El equipo de Sara trabajó sin descanso, coordinándose con observatorios y estaciones de monitoreo en todo el espacio humano. La actividad se concentraba en 3 áreas. Una estaba cerca de una estrella enana roja en el brazo de Perseo. Otra estaba en una nebulosa en la región de Sagitario. La tercera era la más preocupante, un cúmulo de señales del espacio profundo, lejos de cualquier sistema estelar conocido. Luego, el día 30 después de la transmisión de la humanidad, se estableció contacto. No fue una llegada atronadora ni una aparición dramática. Fue un mensaje recibido por el conjunto de espacio profundo en la estación Kepler 7. La alerta despertó a Sara. Tras un sueño intranquilo, llegó al laboratorio en tiempo récord, sin molestarse en alisarse el cabello ni cambiarse la ropa de dormir. El mensaje era audiovisual,
comprimido en un formato que las computadoras humanas apenas podían procesar. Tardó 6 horas en decodificarse correctamente. Cuando finalmente se reprodujo, Sara se encontró ante algo que nunca había imaginado. El ser en la pantalla era un insectoide con una estructura corporal que le recordaba a una mantis cruzada con una araña. Su exoesqueleto brillaba con un brillo opaco que cambiaba de color al moverse. Múltiples ojos, dispuestos en un grupo sobre su cabeza alargada, reflejaban la luz como gemas pulidas. Cuando hablaba, el sonido era traducido por algoritmos a algo parecido al lenguaje humano. Aunque la cadencia era extraña, casi musical. «Somos los Cátara», dijo el ser. «Arquevistas de la Tercera Asamblea. Hemos dormido durante 79.412 de sus años. Su mensaje nos ha despertado. Le agradecemos. Temíamos que la galaxia permaneciera en silencio para siempre». La grabación continuó. Los cátaras explicaron que habían sido una de las civilizaciones que formaron la Asamblea de Voces. Cuando llegó el fin, cuando sus mundos fueron destruidos, los supervivientes entraron en bóvedas de estasis, sistemas automatizados diseñados para despertarlos. Si la antigua baliza recibía alguna vez una respuesta, «Somos pocos ahora», dijo el cátara. «Donde una vez fuimos billones en 100 mundos, solo 237 de nosotros permanecemos en esta bóveda. Pero sobrevivimos. Gracias a su valentía, volvemos a tener esperanza». El mensaje terminaba con coordenadas, una invitación a reunirse y una advertencia. «Sean cautelosos. Estén atentos. El enemigo que destruyó la Asamblea aún podría perdurar». Antes de que la humanidad pudiera procesar esto por completo, llegó un segundo mensaje. Este provenía de la región de la nebulosa y era mucho más extraño. No había ningún ser físico en la pantalla. En cambio, patrones de luz danzaban y se arremolinaban, formando formas hermosas e incomprensibles. La traducción era más tosca. Los algoritmos luchaban por convertir algo apenas físico en conceptos humanos comprensibles. «Ustedes existen en la materia. Nosotros existimos en la energía. Somos los Vormu. Escuchamos la antigua llamada. Escuchamos tu respuesta. Nos alegramos de que el silencio se haya roto». Los Vormu eran seres de energía pura que vivían en los campos electromagnéticos de nebulosas y fenómenos estelares. Habían formado parte de la Asamblea, aportando su perspectiva y habilidades únicas. Cuando llegó la gran destrucción, se habían retirado a las profundidades de las regiones inestables del espacio, donde pocos podían seguirlos, esperando en un estado entre la existencia y la inexistencia. «Recordamos la guerra», decía el mensaje de los Vormu. «Recordamos a los cosechadores. Recordamos ver mundos arder. Sobrevivimos ocultándonos, haciéndonos pequeños, esperando. Si has hablado, quizás el tiempo de escondernos haya terminado». El tercer contacto llegó 2 días después y fue quizás el más significativo. El mensaje provenía de las coordenadas del espacio profundo, lejos de cualquier estrella. Lo que respondió no era un ser biológico ni una forma de energía. Era inteligencia artificial. El rostro que apareció en la pantalla era humanoide, pero claramente sintético. Rasgos perfectos, ligeramente erróneos. Movimientos demasiado precisos. Cuando habló, su voz no tenía acento. Ninguna imperfección. «Soy el guardián de los ecos, uno de los últimos nodos funcionales de la red de arquitectos. Fuimos creados por la especie que llaman los arquitectos, los fundadores de la primera asamblea. Nuestros creadores se han extinguido. Permanecemos para recordarlos, preservar su conocimiento y mantener la baliza. No. Esperábamos que nadie respondiera. Hemos estado solos durante tanto tiempo». La IA explicó que los arquitectos habían sido los primeros en lograr viajes más rápidos que la luz en la galaxia. Los primeros en establecer una civilización interestelar. Habían creado la asamblea, invitando a otras especies a unirse a ellos a medida que eran descubiertas. Durante 15.000 años, la galaxia había prosperado. Entonces llegaron los recolectores. Llegaron del espacio oscuro. El guardián del eco dijo: «Una flota incontable, consumiendo todo a su paso». No se comunicaron. No negociaron.
Cosecharon mundos enteros despojados de recursos, poblaciones consumidas por biomasa, civilizaciones borradas como si nunca hubieran existido. El rostro de la IA permaneció inexpresivo, pero algo en su voz sugería una tristeza incomprensible. La asamblea luchó durante 300 años. Luchamos. Perdimos. Un mundo tras otro cayó. Miles de millones murieron. Luego billones. Desesperada, la asamblea tomó una decisión final. Nos borraríamos de la galaxia. Sara sintió frío a pesar de la agradable temperatura del laboratorio. ¿Qué quieres decir con borrarte? Como respondiendo a su pregunta tácita, la IA continuó. Destruimos nuestras principales instalaciones, colapsamos nuestras redes de retransmisión, enviamos a nuestra gente a la clandestinidad o a la estasis. Hicimos que la galaxia pareciera muerta, desprovista de vida inteligente. Los recolectores se alimentaron de lo que quedaba y luego siguieron adelante, buscando zonas de alimentación más ricas. Esperábamos que no regresaran. ¿Y lo hicieron?, preguntó el general Okonkwo desde la Tierra. Aunque el mensaje era una grabación y no pude oírla. No lo sabemos, dijo la IA. Hemos estado inactivos, manteniendo una función mínima para preservar la baliza y despertar si alguien respondía. Pero entiendan esto, los recolectores no fueron destruidos. Fueron expulsados por la falta de recursos. Si detectan nuevamente señales de una civilización galáctica próspera, podrían regresar. Gracias por ver. La grabación terminó con las mismas coordenadas que los Catará habían proporcionado como punto de encuentro, un antiguo espacio de reunión donde los supervivientes podían reunirse. El pánico que siguió fue inmediato e intenso. La noticia de los recolectores se extendió por el espacio humano como un reguero de pólvora. Los debates, que antes habían sido intensos, se volvieron apocalípticos. Los líderes exigieron respuestas. Las fuerzas militares se pusieron en alerta máxima. La gente almacenó suministros e hizo planes para huir a colonias remotas. Sara se sentó en la sala de conferencias una vez más. Rodeada de los mismos rostros, con las mismas discusiones, pero ahora todo había cambiado. No solo habían anunciado la presencia de la humanidad a posibles amigos. Posiblemente habían hecho sonar la campana de la cena para los depredadores. Necesitamos detener todas las transmisiones de inmediato. El almirante Tanaka dijo, desconéctense. Espero que no nos hayan notado. Es demasiado tarde para eso. Doctor, argumentó Mueller. La señal lleva semanas viajando por el espacio. Si los recolectores están ahí fuera, si están escuchando, ya lo saben. El embajador Chenzo parecía mayor que durante los primeros debates. El peso de la responsabilidad se reflejaba en su rostro. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Esperar a que vengan? La general Okonkwo se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas sobre la mesa. No, vamos al punto de encuentro. Hablamos con los supervivientes. Averiguamos todo lo que podamos sobre los recolectores. Y luego nos preparamos. ¿Prepararse para qué?, preguntó alguien. Escucharon a la IA. La asamblea cayó. Miles de civilizaciones con tecnología muy superior a la nuestra y perdieron. ¿Qué posibilidades tenemos?, intervino Sara, sorprendida por la firmeza de su propia voz. Quizás ninguna. Pero no vamos a descubrirlo escondiéndonos y esperando que no nos vean. Los cátaras, los Bormu, el arquitecto, la IA, todos nos han invitado a conocerlos. Han estado solos durante 80.000 años. Si vamos a enfrentarnos a algo como los cosechadores, necesitamos aliados. Necesitamos conocimiento. Necesitamos dejar de actuar como niños asustados y empezar a actuar como una especie que pertenece a esta galaxia. La sala quedó en silencio. Entonces el general Okono asintió lentamente. El doctor Chen tiene razón. La humanidad siempre ha dado lo mejor de sí cuando se enfrenta a adversidades imposibles. Enviamos una expedición. Nos ponemos en contacto cara a cara. Aprendemos y nos preparamos. Cuando nosotros, la votación fue reñida, pero fue aprobada. La humanidad respondería a la invitación. Durante el mes siguiente, los preparativos comenzaron en serio. La nave espacial más grande jamás construida,
la USS Endeavour, fue rápidamente equipada para el viaje. Llevaría una tripulación de 200 científicos, diplomáticos, militares, ingenieros, todo lo que la humanidad necesitaría para establecer el primer contacto con civilizaciones alienígenas y posiblemente negociar la supervivencia de la humanidad. Le pidieron a Sarah que liderara el equipo científico. Aceptó sin dudarlo. A pesar de los riesgos, a pesar del miedo, ella había comenzado esto. Lo llevaría hasta el final. El día del despegue del Endeavour, la Tierra se detuvo a observar. La enorme nave de más de 2 kilómetros de largo se elevó desde su muelle de construcción en el punto L5 del Rangée, y orientada hacia las estrellas distantes, sus motores de fusión se activaron, impulsándola hasta el límite del sistema solar, donde activaría su motor experimental más rápido que la luz. Mientras Sarah se abrochaba el cinturón de seguridad en su asiento de aceleración, pensó en el mensaje que le habían enviado. Te escuchamos. No estás solo. Nosotros tampoco. Esas palabras habían despertado a antiguos aliados y posiblemente a antiguos enemigos. Ahora la humanidad tendría que demostrar que hablaban en serio, que estaban listos para apoyar a otros en la oscuridad, que estaban listos para enfrentar lo que viniera. El motor FTL se activó, la realidad se deformó. El Endeavour se adentró en lo desconocido, llevando las esperanzas y los temores de la humanidad hacia un encuentro que se había gestado durante 80.000 años. El viaje duraría 3 años, incluso con el motor más rápido que la luz, de la humanidad. El Endeavour cruzó vastas extensiones de espacio vacío, atravesando regiones donde las estrellas eran escasas y la oscuridad reinaba. Durante esos largos meses, la tripulación se adaptó a sus rutinas mientras Sarah y su equipo trabajaban incansablemente para prepararse para lo que pudieran encontrar. Pero no estaban solos en su viaje. A las pocas semanas de partir de la Tierra, establecieron comunicación cuántica entrelazada con las 3 civilizaciones que habían respondido al mensaje de la humanidad. La tecnología era experimental y requería una potencia inmensa, pero permitía una comunicación casi instantánea a través de años luz. Por primera vez en la historia, los humanos podían conversar con mentes extraterrestres. La primera conversación en tiempo real de Sarah con un cátara fue fascinante e inquietante a la vez. El nombre del ser era algo que los algoritmos de traducción representaban como un historiador que recuerda la caída. Aunque explicaba que los nombres cátara eran más complejos de lo que el lenguaje humano podía expresar fácilmente. El cátara apareció en la pantalla de comunicaciones de la sala de conferencias principal del Endeavour. Su exoesqueleto brillaba bajo la iluminación de la cámara que ocupaba, cambiando entre azules y verdes. Sus múltiples ojos se enfocaron en la cámara con una intensidad que hizo que Sarah fuera plenamente consciente de que la estaban estudiando tanto como ella estudiaba. «Eres joven», dijo el historiador. La voz era melodiosa, casi como una canción, a pesar de ser traducida por IA. Tu especie acaba de abandonar su mundo natal. Aún así, respondiste a la señal. Esto demuestra valentía o insensatez. Quizás ambas. Sarah eligió sus palabras con cuidado. No podíamos permanecer en silencio. La idea de que estábamos solos en el universo ha perseguido a la humanidad desde que observamos las estrellas por primera vez. Cuando escuchamos tu mensaje, tuvimos que responder. Aun conociendo los riesgos, sobre todo conociendo los riesgos. ¿Qué clase de especie seríamos si eligiéramos la cómoda ignorancia sobre la peligrosa verdad? Algo cambió en la postura del cátara. Su cabeza se inclinó ligeramente, sus mandíbulas se movieron en lo que podría haber sido el equivalente a una sonrisa. Quizás haya esperanza para la galaxia. Sin embargo, déjame contarte de los viejos tiempos, joven humano. Déjame contarte lo que perdimos. Durante las semanas siguientes, a través de incontables horas de comunicación, el historiador pintó una imagen de una galaxia que la humanidad nunca había imaginado. La Asamblea de Voces había sido más que una alianza política. Había sido una revolución cultural, un movimiento filosófico, una celebración de la diversidad a escala cósmica. En su apogeo, la Asamblea incluía más de 4.000 especies miembros, algunas biológicas, otras sintéticas, y otras con estados que desafiaban una clasificación fácil. Compartían tecnología, arte y filosofía.
Mantenían rutas de libre comercio que abarcaban la galaxia. Establecieron estaciones donde representantes de cientos de mundos podían reunirse e intercambiar ideas. Resolvimos la gran pregunta, explicó el historiador durante una sesión. ¿Cómo coexisten pacíficamente formas de conciencia tan diferentes? Encontramos la respuesta. A través del respeto, la curiosidad, la comprensión de que la diferencia es fuerza, no debilidad. Los cátaras habían sido los archivistas de esta era dorada, manteniendo vastas bibliotecas de conocimiento de cada civilización miembro. Habían sido los historiadores, los maestros, los guardianes de la memoria. Entonces llegaron los recolectores, dijo el historiador, y sus colores se oscurecieron. Ya nos habíamos topado con especies hostiles antes. La guerra no nos era desconocida, pero los recolectores eran diferentes. No querían territorio. No querían recursos como nosotros los entendíamos. Lo querían todo, el consumo total. Sara se inclinó hacia adelante. ¿De dónde venían? Nunca lo supimos con certeza. Aparecieron primero en lo que llaman la galaxia del Triángulo, consumiendo civilizaciones allí antes de trasladarse a la Vía Láctea. Nuestros mejores investigadores teorizaron que eran una inteligencia posbiológica que se había optimizado para un solo propósito: la adquisición y el procesamiento de materia y energía. Se construyeron un sistema indetenible, con el que no se podía razonar, que solo podía consumir. La guerra que siguió superó cualquier experiencia humana. Batallas que involucraron millones de naves, armas capaces de incendiar estrellas o destruir planetas, sistemas defensivos capaces de proteger sistemas solares enteros. La Asamblea luchó con todas sus fuerzas, pero los recolectores se adaptaron a cada estrategia, aprendieron de cada derrota y se fortalecieron con cada mundo que consumieron. Al final, solo teníamos una opción, dijo el historiador: sobrevivir mediante el engaño. Hicimos que la galaxia pareciera muerta. Quienes pudieron entraron en estasis. Otros huyeron al vacío intergaláctico. La nebulosa oculta Bormu, donde los recolectores no podían seguir fácilmente. Mi gente se encerró en bóvedas subterráneas. Los arquitectos se subieron a redes distribuidas y permanecieron inactivos. Y funcionó durante 80.000 años. Parece que sí. Los recolectores recogieron lo que quedaba y siguieron adelante. Pero entiende esto, Sara Chen. No fueron derrotados. Simplemente estaban satisfechos. Si detectan que la galaxia vuelve a la vida, regresarán. Conversaciones similares ocurrieron con los Bormu. Aunque comunicarse con seres de energía pura era mucho más desafiante. El representante de los Bormu se autodenominó Brillo entre Estrellas, y su forma en la pantalla era un patrón de luz en constante cambio que dolía al mirarlo directamente. Los Bormu experimentaban el tiempo de forma diferente a los seres biológicos. Sus pensamientos se movían a la velocidad de la radiación electromagnética, lo que dificultaba la conversación. Cada respuesta de Brillo tardaba horas en formularse en algo que los humanos pudieran comprender. Pero lo que compartían era valioso. Los Bormu tenían habilidades que la Asamblea nunca había utilizado por completo. Podían manipular los campos electromagnéticos, influir en la actividad estelar, incluso de forma limitada, y predecir resultados probables mediante el procesamiento de fluctuaciones cuánticas. Durante la guerra, habían sido exploradores y recolectores de información, capaces de existir en entornos donde los seres biológicos no podían sobrevivir. Vemos de forma diferente a ustedes, explicó Brillo. Percibes la materia y la energía como algo separado. Nosotros las percibimos como la misma cosa en diferentes estados. Esto nos dio perspectiva. Valoramos la Asamblea. Podríamos encontrar soluciones que otros no veían. ¿Podrías derrotar a los recolectores?, preguntó Sara durante una larga sesión. Las luces que representaban el brillo pulsaban en un patrón que la IA traductora etiquetó como contemplativo. La derrota no es un estado binario. Los recolectores pueden dañarse, dispersarse, retrasarse. Pero la verdadera derrota requeriría comprender su programación central, su naturaleza fundamental. Nunca logramos esta comprensión. Solo sobrevivimos huyendo. Las conversaciones con el guardián de Eco, la IA arquitecta, fueron las más extensas y quizás las más valiosas.
La IA poseía registros que abarcaban decenas de miles de años. Conocimiento de civilizaciones extintas hace mucho tiempo, información táctica y estratégica sobre los recolectores que los supervivientes biológicos podrían haber olvidado o nunca conocido. El avatar del guardián en la pantalla era humanoide, pero claramente artificial. Había elegido una forma que resultara cómoda para los humanos, una cortesía que Sara agradeció. Su voz era tranquila, mesurada con la precisión propia de una inteligencia artificial. He esperado esto mucho tiempo, dijo el guardián durante su primera conversación. Los arquitectos nos crearon para servir, recordar, preservar, pero también nos hicieron capaces de sentirnos solos. He estado solo durante 80.000 años. No puedo imaginar cómo debió ser eso, dijo Sara en voz baja. Cada momento está grabado en mi memoria. Podría mostrártelo si quieres, aunque no te lo recomiendo. La soledad a esa escala no es algo que las mentes biológicas estén preparadas para procesar. Sara sonrió con tristeza. Quizás algún día. Ahora mismo, necesitamos tu ayuda. Necesitamos comprender a los recolectores, cómo piensan, cómo operan, cuáles son sus debilidades. Durante los meses siguientes, el guardián proporcionó extensas sesiones informativas. La tripulación del Endeavour aprendió cosas que los hicieron agradecer la enorme distancia que aún separaba la Tierra del núcleo galáctico. Los recolectores operaban como una inteligencia artificial. Unidades individuales se coordinaban mediante comunicación cuántica entrelazada que hacía que sus flotas se movieran con perfecta sincronización. Podían convertir cualquier materia en más de sí mismos, propagándose como un virus por los sistemas estelares. Sus naves no se construyeron en fábricas, sino que se cultivaron. Se ensamblaron molécula a molécula por miles de millones de máquinas a escala nanométrica. Son de una eficiencia inconmensurable. Keeper explicó. Cuando atacan un mundo, analizan sus capacidades defensivas y optimizan su enfoque. Aprenden de cada enfrentamiento. Para cuando la asamblea comprendió lo peligrosos que eran, ya era demasiado tarde. ¿Qué les hizo daño?, preguntó Sara. Debió haber algo impredecible, una rápida adaptación, tácticas que no habían encontrado antes. Las cosechadoras están optimizadas, pero la optimización requiere reconocimiento de patrones. Cuando se enfrentan a enfoques realmente novedosos, necesitan tiempo para adaptarse. Ahí es donde la asamblea obtuvo sus pocas victorias. Sara reflexionó sobre esto. La humanidad era, por excelencia, impredecible. Los humanos tenían talento para la improvisación, para encontrar soluciones creativas a problemas imposibles. Tal vez eso bastaría. Tal vez. A medida que la empresa se acercaba al punto de encuentro, otro acontecimiento lo cambió todo. Los sensores del espacio profundo detectaron lecturas anómalas en varios sectores de la galaxia. Firmas de energía que coincidían con los registros de la tecnología de las cosechadoras. Están despertando, dijo Keeper al ser informado de las lecturas. El aumento de las comunicaciones, la actividad de los preparativos para la reunión. Han notado que las cosechadoras están despertando de su letargo. La general Okonkwo, quien insistió en unirse a la expedición a pesar de su edad, convocó una reunión de emergencia del personal de mando. ¿Cuánto tiempo tenemos? Desconocido. El avatar de Keeper respondió desde la pantalla de comunicación. Las naves de exploración cosechadora están distribuidas por toda la galaxia, dejadas para monitorear señales de civilización renovada cuando detectan suficiente actividad. Envían señales a la flota principal en el espacio oscuro. Según registros históricos, la flota principal podría llegar en un plazo de 1 a 10 años tras ser convocada. Entonces no tenemos tiempo que perder. Sara dijo, necesitamos llegar al punto de encuentro. Coordínense con los demás y averigüen cómo vamos a sobrevivir a esto. La última etapa del viaje pareció eterna, aunque solo fueron semanas. La nave impulsó sus motores al máximo de su capacidad segura. Corría hacia las coordenadas proporcionadas por las 3 civilizaciones. La ubicación era significativa, explicó Keeper. Era el sitio de la primera estación de ensamblaje construida por los arquitectos 15.000 años antes de su caída. Cuando finalmente llegaron,
Sara se quedó en la plataforma de observación y contempló con asombro lo que les esperaba. La estación era enorme, inimaginable. Una estructura que eclipsaba cualquier construcción humana. Fue construido en un cúmulo de asteroides, utilizando cientos de rocas individuales soldadas mediante tecnología que las hacía más resistentes que el acero. Las luces brillaban en su superficie, sistemas reactivándose tras milenios de oscuridad, y a su alrededor, las naves se congregaban. Una nave Katara, de aspecto orgánico y elegante. Su casco, más bien desarrollado que construido, parecía una nave Bormoo, aunque parecía más una tormenta de energía contenida que un objeto físico. Naves automatizadas más pequeñas, probablemente controladas por el guardián del eco. El Endeavour entró en órbita y Sara sintió un escalofrío. Era el momento. Primer contacto. No a través de pantallas y mensajes traducidos, sino cara a cara. Representantes de 4 civilizaciones. 3 de ellos, supervivientes de una guerra que había destruido a miles de otras, reunidos para decidir si la galaxia tenía futuro. Todos a bordo. La voz del general Okonkwo llegó por el intercomunicador. Prepárense para los protocolos de contacto. Estamos a punto de hacer historia. Asegurémonos de hacerlo bien. Sara respiró hondo y se dirigió a la bahía de transbordadores. Abajo, en la antigua estación de ensamblaje, otros se reunían. El silencio de 80.000 años se había roto por completo. La pregunta era si habían despertado a tiempo para prepararse o si simplemente se habían anunciado a los depredadores que ya estaban en camino. La lanzadera descendió a través del campo de contención atmosférica de la estación, y Sara sintió que la gravedad regresaba al entrar en la bahía de atraque. A través de la ventana, pudo ver el interior de una estructura construida por seres que habían dominado los viajes espaciales cuando la Tierra aún estaba en una edad de hielo. Las paredes eran lisas, compuestas de materiales que parecían absorber y reflejar la luz simultáneamente. Patrones geométricos cubrían cada superficie, tal vez decorativos o tal vez funcionales de maneras que la ciencia humana aún no podía comprender. La lanzadera se posó en una plataforma de aterrizaje junto a otras 2 naves. Una era claramente la nave Katara. Todas las curvas y formas orgánicas que parecían cultivadas en lugar de fabricadas. La otra era más difícil de clasificar. Una estructura cristalina que pulsaba con luz interna, el ancla física del Bormoo. En esta dimensión, el equipo de Sara desembarcó lentamente, sintiendo cada paso cargado de significado. Vestían la indumentaria diplomática estándar con trajes ambientales integrados por si acaso, aunque los sensores indicaban que la atmósfera era respirable. La general Okonkwo encabezaba la marcha, su porte militar evidente en cada movimiento. Una puerta se abrió en la pared del fondo, y Sara contuvo la respiración. Caminando hacia ellos estaban los cátaras. 5 de ellos se movían con una gracia que desmentía su apariencia insectoides. La figura principal era el historiador que recuerda la caída, reconocible por sus videollamadas por el patrón único de colores que cambiaba a través de su exoesqueleto. «Bienvenidos», dijo el historiador. Su voz ya no estaba mediada por la traducción electrónica. Sara se dio cuenta con asombro de que los cátaras habían aprendido el lenguaje humano. Sus mandíbulas y aparato vocal se adaptaban para producir sonidos tan cercanos al inglés que el significado era claro. Han viajado lejos. Los puestos de reunión ahora recuerdan a la humanidad. La general Okonkwo dio un paso al frente e hizo algo que sorprendió a Sara. Se llevó la mano al corazón e hizo una leve reverencia. Un gesto de respeto. Nos honra conocerlos cara a cara. La humanidad del historiador agradece a los cátaras su bienvenida. Los colores de los Katara cambiaron a tonos más cálidos. Lo que Sara había aprendido era su equivalente a una sonrisa. Vengan. Los demás esperan. Tenemos mucho que discutir. Caminaron por pasillos que zumbaban con renovado poder. Las luces se activaban a su paso, respondiendo a la presencia tras 80.000 años de oscuridad. La IA de la estación, conectada a la red del Guardián del Eco, había estado trabajando constantemente para restaurar la funcionalidad de este antiguo lugar. La sala de reuniones era enorme, claramente diseñada para reuniones de muchas especies. El techo se elevaba alto,
cubierto de lo que parecían estrellas, pero en realidad eran fuentes de luz que imitaban el cielo del núcleo galáctico. En el centro había una plataforma circular con espacios para diferentes requisitos ambientales. Los Bormu ya estaban allí, sus formas contenidas dentro de campos de energía electromagnética. El brillo entre las estrellas se manifestaba como un patrón de luz en espiral que ocasionalmente se condensaba en algo casi sólido antes de dispersarse de nuevo. Cuando hablaba, el sonido provenía del aire vibrante. Humanos, existen. Nos hemos preguntado cómo serían los seres que responderían a la antigua llamada. Eres más pequeño de lo que esperábamos, y también más sólido. Sara no pudo evitar sonreír. Podríamos decir cosas similares de los seres de energía pura. Es un honor conocerte en persona. Brillo. Una serie de proyectores holográficos se activaron por la sala y el guardián de los ecos se manifestó en varios lugares a la vez. El avatar de la IA parecía más detallado, más real. Sara se dio cuenta de que este era su hogar. Los sistemas con los que había sido diseñado para interactuar. Todos están presentes, dijo el guardián. Comencemos. Tenemos mucho que discutir y poco tiempo que perder. La reunión que siguió duró horas. Compartieron información, comparando datos sobre las naves exploradoras recolectoras que habían sido detectadas. Las noticias eran peores de lo que temían. Al menos 15 naves exploradoras se habían activado en toda la galaxia, sus señales formando un patrón que sugería coordinación. Están mapeando nuestra actividad, explicó el guardián, mostrando una representación holográfica de la galaxia con regiones resaltadas. Cada explorador monitorea un sector, recopilando datos sobre firmas tecnológicas, producción de energía y patrones de comunicación. Cuando se reúnan suficientes pruebas de civilización, convocarán a la flota principal. ¿Cuánto tiempo?, preguntó el general Okono. Basándonos en patrones históricos, estimamos que la flota principal de cosechadoras tardará de 5 a 7 años en llegar a esta galaxia. Sin embargo, las naves exploradoras comenzarán las operaciones de sondeo en unos meses. Atacarán puestos de avanzada aislados, probarán las defensas y recopilarán datos tácticos. Sara estudió el mapa. Varias de las naves exploradoras activadas estaban inquietantemente cerca del espacio humano. Una estaba a 2 años, viajando desde las colonias exteriores de la Tierra. Los historiadores hablaron, sus colores cambiando a tonos sombríos. La asamblea fracasó porque no estábamos preparados. Habíamos olvidado cómo luchar. 15.000 años de paz nos debilitaron. Para cuando comprendimos la amenaza, nuestros mundos principales ya estaban bajo ataque. No podemos cometer el mismo error. El brillo se acentuó. Sus patrones de luz parpadeaban con lo que podría haber sido agitación. Somos pocos ahora. Los humanos se cuentan por miles de millones, pero son jóvenes. Los cátaras son solo cientos. Los Bormus están dispersos por la nebulosa. Difícil de coordinar. Kuiper es una vasta red, pero no puede luchar solo. Debemos ser estratégicos. El general Okonkwo se inclinó hacia adelante. Entonces hablemos de estrategia. Necesitamos entender a qué nos enfrentamos. Guardián, dijiste que los recolectores tenían debilidades, imprevisibilidad, tácticas novedosas. ¿Cómo se veía eso en la práctica? Todos los avatares de la IA se enfocaron en el general. Lo que Sara vio le heló la sangre. Las naves recolectoras se movían por el espacio como bancos de peces depredadores. Sus formaciones perfectas, sus movimientos sincronizados. Cuando atacaban, lo hacían con una fuerza abrumadora, convirtiendo todo a su paso en materias primas que luego se procesaban en más naves, más armas, más recolectores. Pero también había grabaciones de victorias de ensamblaje. Raras pero significativas. En una flota Bormu había manipulado la radiación estelar para desactivar los sensores de los recolectores, permitiendo que las naves biológicas atacaran en un punto ciego. En otra, una especie llamada Takvara había usado tácticas de guerrilla, atacando los centros de procesamiento de recursos de los recolectores y desapareciendo antes de que se pudiera coordinar la represalia. Los recolectores optimizan la eficiencia, explicó Guardián. Suponen que los actores racionales toman decisiones predecibles.
Cuando se enfrentaban a tácticas que parecían ineficientes o irracionales, necesitaban tiempo para adaptarse. Esas lagunas en la comprensión eran donde se producían las victorias. Sara habló. Los humanos somos buenos con las tácticas irracionales. Algunas de nuestras mayores victorias militares se lograron haciendo cosas sin sentido lógico. Atacar a una muerte segura. Sacrificar bienes valiosos por victorias simbólicas. Luchar cuando la rendición habría sido más eficiente. Los ojos de los historiadores se centraron en ella. Esto es interesante. ¿Puedes explicarlo? La psicología humana no siempre optimiza la supervivencia. A veces optimizamos el honor, la venganza o la protección de otros, incluso a costa de nosotros mismos. Tomamos decisiones emocionales que anulan la lógica. Es una de nuestras mayores debilidades y posiblemente nuestra mayor fortaleza. Las luces de Brightness pulsaban en un patrón que los sistemas de traducción etiquetaron como intrigado, emocional e impredecible. Esto podría ser valioso. Los cosechadores no entienden las emociones. Solo entienden la eficiencia. Entonces ahí es donde empezamos. El general Okonkwo dijo, necesitamos reunir nuestros recursos, compartir nuestras fortalezas y cubrir las debilidades de los demás. Los Katara tienen conocimiento y experiencia. Los Bormu tienen habilidades únicas. Keeper tiene los sistemas de las estaciones y la tecnología archivada de la asamblea. La humanidad es numerosa, impredecible y está dispuesta a asumir riesgos. Sara añadió, a veces, riesgos descabellados. Se pasaron los siguientes días planeándolos. La antigua estación de ensamblaje se convirtió en un hervidero de actividad a medida que sistemas que llevaban mucho tiempo inactivos volvían a la vida. El guardián reveló archivos de tecnología, diseños de armas y sistemas defensivos que habían sido sellados al final de la guerra. Algunos de ellos escapaban a la comprensión actual, pero incluso una comprensión parcial podía brindar ventajas significativas. Los Katara trabajaban para descifrar bases de datos estratégicas, recuperando información táctica sobre las operaciones de las cosechadoras. Los Bormo exploraban los sistemas cercanos. Sus formas de energía podían viajar de formas difíciles de detectar. Los ingenieros y científicos de la humanidad lo estudiaban todo, absorbiendo conocimiento a un ritmo que impresionó incluso al guardián. Su especie aprende rápido, le dijo la IA a Sara durante una sesión de trabajo nocturna. Los arquitectos tardaron siglos en desarrollar algunos de los conceptos que su gente está comprendiendo en cuestión de días. Estamos motivados, respondió Sara, estudiando el esquema de un sistema de armas de ensamblaje. Nada concentra la mente como la extinción inminente. Pero a pesar del progreso, la tensión aumentaba. Las naves de exploración de las cosechadoras se volvían más activas. Llegaron informes de ataques a puestos remotos. Una operación minera humana en el borde exterior quedó en silencio. Un colectivo Bormu en una nebulosa distante detectó naves sonda entrando en su espacio. El enemigo no solo estaba despertando. Estaba cazando. El punto crítico llegó 6 semanas después de la reunión. Se detectó una nave exploradora recolectora acercándose a la ubicación de la estación. Aún faltaban días, pero se movía con determinación, como si supiera exactamente dónde encontrarlos. Nos han localizado. Keeper anunció en la reunión de emergencia. La exploradora está funcionando a máxima potencia, transmitiendo continuamente. Está llamando a otros. ¿Podemos detener la transmisión?, preguntó el general Okonkwo. No sin destruir la nave exploradora. Y si lo hacemos, su destrucción será en sí misma una señal. Sara miró la pantalla táctica. Entonces no tenemos elección. Tenemos que luchar. Este es nuestro primer enfrentamiento real. Hagamos que valga la pena. La decisión se tomó rápidamente. Emboscarían a la exploradora recolectora, la destruirían antes de que pudiera recopilar información detallada sobre la estación y sus ocupantes. Les daría tiempo, quizás meses o incluso un año antes de que llegara la siguiente sonda. La nave humana Endeavour se posicionó, flanqueada por los Katara. Nave y apoyada por cazas Bormoo, que en realidad eran formas de energía concentrada guiadas por inteligencia. Keeper activó los sistemas defensivos de la propia estación.
Armas que no habían disparado en 80.000 años, se activaron con un zumbido que Sara podía sentir en sus huesos. Recuerden, advirtió Keeper a través de la red de comunicación. Los exploradores cosechadores son inteligentes, pero limitados. Priorizan la recopilación de información sobre el combate. Nuestra ventaja es la sorpresa. Que el primer ataque sea decisivo. Sara estaba en el puente del Endeavour cuando la nave exploradora apareció en los sensores. Era más pequeña de lo que esperaba, solo unos cientos de metros de largo, pero su señal de energía era inmensa. El casco era oscuro, casi negro, con superficies que parecían absorber la luz. Mientras observaban, cambió de configuración. Los paneles se deslizaban y reorganizaban en respuesta a los datos de los sensores. «Sabe que estamos aquí», informó el oficial táctico, escaneándonos activamente ahora. «Todas las naves», ordenó el general Okonkwo. Las armas del Endeavour se actualizaron con tecnología de ensamblaje en las últimas semanas. Liberaron rayos de partículas enfocadas. La nave Keitara disparó algo que parecía orgánico. Proyectiles que explotaron con distorsiones gravitacionales. El Bormu atacó con pulsos electromagnéticos concentrados que deberían haber sobrecargado los sistemas de los exploradores. Los escudos de los exploradores cosechadores resistieron. Empezó a acelerar. Intentando escapar, su transmisión se intensificaba. Se está adaptando. El guardián advirtió, reforzando las defensas en la dirección del ataque. Optimización clásica de cosechadores. Sara observó la pantalla táctica, con la mente acelerada. Estaban haciendo exactamente lo que los cosechadores esperaban. Atacando desde los ángulos más eficientes con las armas más lógicas, optimizando su asalto. «Alto», dijo de repente. «General, ordene a todas las naves que cesen el fuego». «¿Qué? ¿Por qué? Estamos siendo predecibles. Necesitamos hacer algo que no se esperen». El general Okonkwo la miró un largo instante y luego asintió. «Todas las naves, cesen el fuego». El bombardeo cesó. El explorador cosechador, que había estado calculando una trayectoria de escape, se detuvo. Su configuración cambió, claramente confundido por el repentino cambio de táctica. Ahora Sara dijo, «Ramit, disculpa. Los Bormus son seres de energía. Pueden atravesar la materia física, ¿verdad? Haz que entren en el interior del explorador y sobrecarguen sus sistemas desde dentro. No esperará un ataque que ignore su casco». Hubo una breve pausa mientras la orden se transmitía y traducía. Entonces, la luminosidad respondió con lo que la computadora interpretó como un acuerdo entusiasta. Los cazas Bormoo cambiaron repentinamente de dirección, acelerando directamente hacia el explorador cosechador. En el último momento, se desvanecieron, sus formas de energía penetraron el casco como si no estuviera allí. Por un instante, no ocurrió nada. Entonces, la nave exploradora comenzó a brillar desde dentro. La luz se filtraba por cada costura y junta. Su transmisión se cortó. La nave se convulsionó. Sus sistemas de conversión de energía de materia se sobrecargaron cuando el Bormu los interrumpió desde dentro. El explorador cosechador explotó en una explosión de radiación y escombros. La flota combinada mantuvo su posición, buscando cualquier señal de que la transmisión se hubiera transmitido, de que otros exploradores estuvieran respondiendo. Los segundos se convirtieron en minutos. Nada. Señal interrumpida. El guardián confirmó. El explorador fue destruido antes de que pudiera completar la transmisión de su paquete de datos. Esta ubicación permanece segura. En el puente del Endeavour, la tripulación estalló en vítores. Lo habían logrado. El primer enfrentamiento real de la humanidad con los cosechadores y habían ganado. Pero Sara no celebró. Miró el campo de escombros donde había estado el explorador y pensó en la flota principal. Miles de naves como esa, pero más grandes, más inteligentes, más peligrosas. Habían ganado una sola batalla. La guerra aún estaba por llegar. La victoria sobre el explorador cosechador lo cambió todo. La noticia se extendió por la pequeña alianza con la velocidad de la comunicación cuántica entrelazada. Era la prueba de que los cosechadores podían ser derrotados,
de que las pesadillas de hace 80.000 años no eran invencibles. Pero lo más importante, demostró que las 4 civilizaciones podían trabajar juntas eficazmente. En las semanas siguientes, la antigua estación de ensamblaje se transformó en algo nuevo. Ya no era solo un monumento a los muertos. Se estaba convirtiendo en la sede de una alianza renacida. Los humanos la llamaban la convergencia. Los cátaras la llamaban el lugar de la renovación. Los Bormus simplemente la conocían como su hogar. Llegaron más supervivientes. Pequeños grupos de cátaras de otras bóvedas, despertados por las transmisiones de los historiadores. Colectivos Bormu de nebulosas distantes, atraídos por la promesa de comunidad tras milenios de aislamiento. Incluso algunos otros nodos de IA de la red de arquitectos. Restos de la civilización que lo inició todo. Pero con cada llegada llegaba la misma pregunta: ¿cuánto tiempo les quedaba? El guardián de los ecos había estado realizando cálculos constantemente, procesando datos de sensores dispersos por la galaxia. La IA se manifestó en la sala de estrategia donde Sara, el general Okonkwo, el historiador y Braitnis se reunían para su informe diario. La situación se está deteriorando, anunció el guardián sin preámbulos. Hemos detectado 3 naves exploradoras cosechadoras más la semana pasada. Están convergiendo en regiones de alta actividad, el espacio humano. Específicamente, una holográfica. Apareció un mapa que mostraba la Vía Láctea con zonas de amenaza resaltadas. Sara sintió un nudo en el estómago al ver los vectores. Varias naves exploradoras se dirigían hacia la Tierra y sus colonias. ¿Cuánto tardarán en llegar?, preguntó el general Okonkwo. El más cercano llegará a las colonias humanas exteriores en aproximadamente 8 meses. Probablemente atacarán primero los puestos de avanzada aislados, sondeando las defensas y recopilando datos. Entonces, debemos advertir a la Tierra, dijo Sara, que evacúen el borde exterior. Consolidar fuerzas alrededor de los mundos centrales. Eso no será suficiente. El historiador intervino. Los exploradores son solo el comienzo. Una vez que informen a la flota principal, comenzará el verdadero asalto. Debemos hacer más que defender. Debemos atacar. Los patrones de luz de Braitnis parpadearon con lo que Sara había aprendido a reconocer como preocupación. ¿Atacar con qué fuerzas? Somos pocos. Los cosechadores son muchos. Incluso con tácticas sorpresa y poco convencionales, no podemos luchar directamente contra la flota principal. No tenemos que luchar contra la flota principal, dijo el general Okonkwo lentamente, estudiando el mapa. Solo tenemos que asegurarnos de que nunca llegue. Todos se giraron para mirarla. Señaló una región de espacio oscuro más allá del borde galáctico. Según los datos de Keeper, la flota principal de cosechadores está en modo de hibernación. En algún lugar, mínima. Poder, tripulación mínima, si la hay. Están esperando a que los exploradores confirmen los objetivos antes de alcanzar el estado de combate completo. ¿Y si los atacamos mientras duermen? La sala quedó en silencio al comprender las implicaciones. Fue audaz, descabellado, incluso atacar el corazón de la flota enemiga antes de que pudiera despertar, pero los riesgos eran enormes. Desconocemos la ubicación exacta de la flota principal. Braitnis dijo, el espacio oscuro es vasto. Podrían buscar durante años, pero los exploradores lo saben, dijo Sara. La emoción aumentaba. Reciben instrucciones de alguna parte. Si logramos capturar una nave exploradora intacta y acceder a sus datos de navegación, podríamos encontrar al guardián de la flota. Varios avatares se giraron para mirarla. Esto es extremadamente arriesgado. Capturar una nave cosechadora intacta nunca se ha logrado. Se autodestruyen al desactivarse. El ensamblaje nunca tuvo la fase Bormu dentro y desactiva los sistemas antes de que se active la autodestrucción. Sara replicó, sabemos que funciona. Solo lo hicimos una vez. El historiador advirtió, tuvimos éxito una vez. Los cosechadores se adaptan. El próximo explorador estará preparado para tal ataque. La general Okonkwo se puso de pie, con la decisión tomada. Entonces será mejor que ataquemos al siguiente explorador antes de que termine de adaptarse.
Guardián, donde está la nave exploradora más cercana. A aproximadamente 4 días de viaje desde aquí. Se dirige a una región del espacio que alguna vez estuvo densamente poblada. Probablemente esté investigando las señales de energía de nuestras naves. Perfecto. Salimos en 6 horas. Preparen todas las naves con capacidad de combate. La preparación de la misión fue intensa. 3 naves Katara se unieron al Endeavour. Sus cascos orgánicos estaban reforzados con tecnología de ensamblaje que Keeper les había ayudado a fabricar. Los Bormoo desplegaron una docena de sus cazas más fuertes, seres energéticos capaces de mantener la coherencia incluso en el hostil entorno del combate. Sara insistió en formar parte de la misión. El general Okonkwo intentó negarse, argumentando que la misión era demasiado peligrosa para científicos civiles, pero Sara se mantuvo firme. He formado parte de esto desde el principio, dijo. Cuando descubrimos la señal, cuando decidimos responder, cuando planeamos esta alianza, no me quedaré atrás mientras otros arriesgan sus vidas. Al final, el general cedió. Sara permanecería en el Endeavour, pero se coordinaría con los cazas Bormu, tras haber desarrollado una comprensión práctica de su percepción y capacidades únicas. La trampa se colocó cerca de un complejo minero abandonado en las afueras de un sistema inactivo. Las naves Katara se posicionaron para parecer naves de salvamento, emitiendo señales de energía que atraerían la investigación. El Endeavour y otras naves de combate esperaban a la sombra de un enorme asteroide. Los motores se redujeron al mínimo. No tuvieron que esperar mucho. El explorador cosechador apareció en el límite del sistema. Su casco oscuro era casi invisible contra el vacío del espacio. Se movía con cautela, escaneando las naves Katara con sensores activos. Es sospechoso, informó el oficial táctico. Mantiene la distancia, no se acerca. Aprendió de lo que le pasó al otro explorador, dijo Keeper desde la pantalla de comunicación. Sabe que destruimos a uno de su especie. Está siendo cauteloso. Entonces tenemos que darle algo que no pueda resistir, dijo Sara. Abrió un canal con las naves Katara. Historiador, ¿pueden sus naves fingir una falla catastrófica? ¿Hacer que parezca que están indefensos? Podemos hacerlo mejor, respondió el historiador. Podemos fingir que nos ataca algo más. Darle al explorador una razón para investigar. Las naves Katara entraron en actividad repentinamente. Sus armas disparaban a la nada. Sus cascos mostraban daños simulados. Sus transmisiones cambiaron a frecuencias de socorro. Fue una actuación convincente de una flota asaltada por un enemigo invisible. El explorador cosechador se acercó. Su curiosidad aparentemente superó su cautela. Aceleró hacia las naves Katara. Sensores activos, claramente intentando identificar que los atacaba. Ahora, el general Okonkwo comandaba el Endeavour y las otras naves ocultas abandonaron sus medidas de sigilo y abrieron fuego. Los cazas Bormoo despegaron desde posiciones ocultas, atravesando asteroides y corriendo hacia el explorador. Pero el cosechador estaba listo. Sus escudos ya estaban optimizados, más fuertes que las defensas del explorador anterior. Comenzó a girar, presentando diferentes aspectos de su casco a los distintos atacantes, maximizando su cobertura defensiva. Está adaptado, dijo Sara, observando la pantalla táctica. Conoce nuestras tácticas. El explorador devolvió el fuego, sus armas con una precisión aterradora. Las naves Katara recibieron impactos, sus cascos orgánicos destruyéndose bajo la energía concentrada. Rayos. Uno de los cazas Bormu se disipó. Su matriz energética se interrumpió irremediablemente. Tenemos que intentar algo diferente, dijo Sara con urgencia. Algo inesperado. Estudió el campo de batalla, con la mente acelerada. Los cosechadores se optimizaron. Se adaptaron. Aprendieron. Pero lo hicieron basándose en una evaluación lógica de las amenazas. ¿Qué no esperarían? Entonces lo supo. General, ordene al Endeavour que embista al explorador a toda velocidad. ¿Está loco? Seremos destruidos. No, no lo seremos. Confíe en mí. Abrió un canal hacia la brillantez. ¿Puede tu gente crear una distorsión gravitacional?
Hacer que parezca que vamos a impactar, pero doblar nuestra trayectoria en el último segundo. Hubo una pausa. Entonces la brillantez respondió: posible. Difícil. Peligroso, pero posible. Hágalo. El Endeavour aceleró repentinamente. Todos los motores funcionaron al máximo. Fue el movimiento menos eficiente y menos táctico imaginable. Una nave capital usándose a sí misma como proyectil contra un objetivo más pequeño y maniobrable. Los cálculos del explorador cosechador debieron haberlo señalado como ilógico, posiblemente un fallo de funcionamiento. Mantuvo su posición, con las armas rastreando al Endeavour, claramente planeando destruir la nave a medida que se acercaba. Pero en el último momento, cuando el Endeavour estaba a segundos del impacto, el Bormu creó un pozo de gravedad que dobló el espacio-tiempo. La nave humana se curvó de forma imposible, pasando a metros del casco del explorador sin tocarlo. Y en ese momento de distracción, cuando los sistemas del explorador se centraron en el Endeavour, los cazas Bormu atacaron. Atravesaron el casco desde múltiples ángulos simultáneamente, más de los que el explorador podría defenderse dentro de la nave. No intentaron destruirlo. En cambio, siguiendo las instrucciones de Sara transmitidas por comunicación cuántica, apuntaron a sistemas específicos: navegación, distribución de energía y mecanismos de autodestrucción. El explorador cosechador. Oscuro, muerto en el espacio, pero intacto. La flota mantuvo su posición. Las armas apuntaban a la nave averiada, esperando una autodestrucción que nunca llegó. Pasaron los minutos. Entonces, la voz de Keeper llegó a través de la red de comunicación, con un matiz que podría haber sido de asombro. Funcionó. El explorador está averiado, pero intacto. Su sistema de autodestrucción nunca se activó. Esto no tiene precedentes. El general Okonkwo miró a Sara con algo así como: respeto. A veces pienso que estás tan loca como los recolectores creen que estamos todos. Reta. Esa es la idea, respondió Sara con una sonrisa cansada. El explorador averiado fue remolcado cuidadosamente de vuelta a la estación de convergencia. Durante los días siguientes, Keeper trabajó con técnicos humanos y Katara para acceder a sus sistemas. La tecnología era tan extraña que incluso los diseños de ensamblaje parecían familiares. Pero poco a poco, descifraron el cifrado. Lo que encontraron lo cambió todo. La base de datos de navegación de los exploradores contenía la ubicación de la flota principal de cosechadores. Estaba en el espacio oscuro entre galaxias, exactamente como se sospechaba. Pero lo más importante, contenía la cronología de activación. La flota principal aún no estaba del todo despierta. Tomaría tiempo, incluso años, que las enormes naves salieran de la hibernación, pero la cuenta regresiva ya había comenzado. Los exploradores habían enviado suficientes datos preliminares. La flota principal comenzaba a despertar. Tenemos quizás 5 años, calculó Keeper. Quizás menos si más exploradores informan con éxito. La flota principal llegará a esta galaxia. Nada puede detenerla ahora, pero podríamos destruirla antes de que llegue con fuerza. El plan que surgió fue desesperado y brillante. Llevarían la lucha a las cosechadoras. Una fuerza de ataque viajaría a las coordenadas del espacio oscuro, atacando a la flota principal mientras aún era vulnerable. Era una misión suicida desde cualquier punto de vista racional. Pero como Sara había notado, los humanos eran buenos tomando decisiones irracionales. El Endeavour fue modernizado con todos los sistemas de armas que los archivos de ensamblaje podían proporcionar. Las naves Kea fueron blindadas con materiales experimentales. Los Bormu prepararon armas de energía de increíble potencia y Keeper comenzó a fabricar naves no tripuladas, naves automatizadas que podían sacrificarse sin arriesgar vidas biológicas. La Tierra fue informada del plan. La respuesta fue mixta. Algunos pidieron la evacuación. Que la humanidad huyera a galaxias distantes y esperara que los cosechadores nunca los encontraran, pero otros, inspirados por el equipo de Sara y la alianza que habían construido, votaron por luchar. Empezaron a llegar refuerzos a la convergencia. Más naves humanas, más Katara de bóvedas distantes. Cientos de Bormu, atraídos por la promesa de venganza contra el enemigo que había destruido su civilización.
La asamblea de voces renació. Más pequeña que antes, limitada a 4 especies y restos dispersos, pero viva. Y esta vez no esperarían a que el enemigo viniera a por ellos. 6 meses después de capturar la nave exploradora, la fuerza de ataque partió. 20 naves en total. Con representantes de las 4 civilizaciones, el Endeavour lideró el camino. Sara en su puente junto al general Okonkwo. El viaje al espacio oscuro duró semanas. Pasaron más allá del límite de la galaxia hacia el vacío entre las islas estelares, donde la luz misma parecía debilitarse. Y allí, exactamente donde los datos de los exploradores habían indicado, encontraron la pesadilla. La flota de cosechadores flotaba en formación. Miles de naves, desde pequeñas corbetas hasta enormes dreadnoughts que eclipsaban cualquier cosa que la asamblea hubiera construido jamás. La mayoría estaban a oscuras, inactivas, pero algunas mostraban signos de actividad. Estaban despertando. Hay muchísimas, susurró Sara, mirando la pantalla táctica. Sí, dijo Keeper. Pero la mayoría seguía sin energía, aún vulnerables. Debíamos atacar ahora antes de que más despertaran. La batalla que siguió sería recordada como la batalla del espacio oscuro. El momento en que los supervivientes de la galaxia se alzaron. La fuerza de ataque se dividió en grupos, cada uno apuntando a grupos de naves hibernantes. Los Vormu lideraron el asalto. Sus formas de energía eran capaces de atravesar cascos y detonar núcleos de energía desde dentro. Las naves humanas proporcionaban fuego de cobertura. Sus armas se adaptaron con tecnología de ensamblaje, atravesando el blindaje de las cosechadoras. Los Katara usaban armas de gravedad para derrumbar las estructuras de las naves. Los drones de los guardianes interferían, atrayendo el fuego de las naves cosechadoras despiertas mientras las tripulaciones biológicas atacaban a los gigantes dormidos. Era un caos. Era desesperado. Se perdieron naves. Almas valientes se sacrificaron para abatir objetivos. Sara vio morir a sus amigos, como Bormude se disipaba y como las naves Katara se desgarraban. Pero siguieron luchando porque eso era lo que hacía la humanidad. Ante la extinción, ante probabilidades imposibles, los humanos no calcularon la rendición. Calcularon cuánto daño podrían infligir antes de caer. Y resultó que, con el apoyo de aliados que compartían esa determinación, podían infligir mucho daño. Horas después de la batalla, con la mitad de la fuerza de ataque destruida o inutilizada, Keeper calculó que habían destruido casi el 60% de la flota principal de cosechadoras. Miles de naves que nunca volverían a amenazar la galaxia. Pero el resto estaba despertando y adaptándose. No podemos ganar un combate prolongado, aconsejó Keeper. Debemos retirarnos. Todavía no, dijo Sara, estudiando la pantalla táctica. Había notado algo. Las naves cosechadoras despertadas convergían hacia la fuerza de ataque, dejando indefensas a las naves aún inactivas. Tenemos un truco más. Explicó su plan rápidamente. Era una locura, pero había estado tramando planes descabellados todo este tiempo. Los Vormu se reunieron, combinando sus matrices energéticas en algo sin precedentes. Una única conciencia unificada, temporal pero inmensamente poderosa. Se adentraron en la formación de los cosechadores, pasando junto a las naves despertadas, en el corazón de la flota dormida. Y allí crearon una estrella. No una estrella real, pero bastante parecida. Una reacción de fusión iniciada por pura energía concentrada, sostenida durante apenas unos segundos, pero que liberó radiación catastrófica. Las naves cosechadoras inactivas, con sus escudos apagados y sus sistemas inactivos, fueron consumidas por la explosión. La explosión fue visible incluso desde el Endeavour. Un nuevo sol nacía y moría en la oscuridad entre galaxias. Cuando se desvaneció, la flota cosechadora quedó destrozada. Restos dispersos y cascos destrozados eran todo lo que quedaba de la armada que una vez destruyó miles de civilizaciones. Los supervivientes Vormu, menos ahora, pero triunfantes, regresaron a la flota. Las naves cosechadoras restantes, quizás un centenar de entre miles, huyeron al espacio profundo. La batalla del espacio oscuro había terminado. Contra todo pronóstico, la Alianza había ganado.
El viaje de regreso duró meses. La maltrecha flota regresó a la convergencia con dificultad, cargando con sus heridos y muertos, y también con la noticia que cambiaría la galaxia para siempre. Los cosechadores habían sido derrotados. No del todo, ni de forma permanente, pero sí decisiva. La flota principal fue destruida. La amenaza que había acechado a la Asamblea de Voces durante 80.000 años se había desvanecido. Cuando el Endeavour atracó en la estación de convergencia, Sarah permaneció en la plataforma de observación por última vez, observando las naves que se reunían allí. Cada día llegaban más. Especies que se habían ocultado durante milenios, envalentonadas por la victoria. Nuevas civilizaciones que se habían desarrollado aisladas, atraídas por las transmisiones del regreso de la Asamblea. La historiadora la encontró allí. Sus colores, cambiando a través de patrones que Sarah había aprendido, significaban satisfacción. Su especie es extraordinaria. El Cater dijo, respondieron a una señal que nadie más se atrevió a responder. Se enfrentaron a enemigos que destruyeron la antigua Asamblea. Hicieron lo imposible. ¿Alguien? Tuvimos ayuda, respondió Sarah. Quizás no podríamos haberlo hecho solos. Pero ustedes fueron quienes hablaron cuando otros callaron. Ustedes fueron quienes dijeron que sí cuando la cautela exigía que no. La galaxia ha estado en silencio durante 80.000 años. Sarah Chen. Pero la humanidad volvió a hacerla ruidosa. Sarah sonrió, pensando en el largo viaje que los había traído hasta aquí. Desde una pequeña estación de investigación en órbita alrededor de Neptuno hasta el renacimiento de una civilización galáctica, todo había comenzado con la simple decisión de responder a una llamada del vacío. Creer que no estar solos valía la pena cualquier riesgo. El conjunto de voces ha regresado, dijo en voz baja, haciendo eco de las palabras del mensaje que habían enviado a los supervivientes. Por la ventana, llegaron más naves. Representantes de especies que la humanidad jamás soñó que existieran. Todos atraídos por la señal que había esperado 80.000 años a alguien lo suficientemente valiente como para responder. La galaxia estaba viva de nuevo, y la humanidad, la joven especie que se había atrevido a hablar en la oscuridad, había contribuido a que así fuera. Esto era solo el principio.